Listo, maestra. Gracias. Pues buenas noches, bienvenidos. Es nuestra tercer clase de nuestro nuevo diplomado, que es sobre psicología forense, sobre las técnicas actuales. Bueno, ni tan actuales, ya vieron la primera clase, un recorrido histórico del surgimiento de la psicología jurídica, luego de la psicología forense y de las técnicas, pues, que se están usando mucho en este nuevo proceso penal aquí en México. Y bueno, esta clase es la tercera del módulo 1. En la clase pasada hablamos un poco de la evaluación psicológica forense, de lo que era, y hoy voy a platicarles sobre la psicometría forense. Recuerden que este diplomado dura 8 módulos y que son 4 horas a la semana, los martes y los viernes de 7 a 9. Bueno, y cualquier cosa, cualquier duda, ahí lo dejan ya sea en Facebook o ahorita entraron algunos invitados de nuestros grupos aquí al Zoom. Y bueno, pues ahí con los coordinadores preguntarán cualquier información sobre el diplomado. Bueno, ando un poco alérgica, ya se acercan las fechas de la alergia, perdón, pero bueno, vamos a ver. Obvio, en 2 horas no les voy a enseñar a aplicar pruebas psicológicas o pruebas psicométricas de que puedan usar en sus informes periciales. Vamos a hablar de unas generalidades que creo que es lo mínimo que deben de saber si se van a dedicar a dictaminar o si ya lo están haciendo. Recuerden que este módulo es como introductorio, ya después cada módulo es una técnica. El que sigue precisamente es metapericia. Y bueno, de ahí nos vamos a evaluación de riesgo de violencia y después autopsia psicológica y así se van a ir cada módulo. Cada módulo es de 16 horas, 8 clases al mes. Y bueno, pues hoy les voy a platicar sobre las pruebas psicométricas. Es una de las técnicas, como habíamos platicado la clase pasada, que hablé sobre una evaluación, que era una evaluación psicológica forense, que es una evaluación compleja que requiere especialización, capacitación constante, permanente, y que, bueno, va a seguir los mismos criterios, técnicas, métodos de la psicología general, pero llevadas al ámbito legal para ser ofrecida como una prueba y que nuestra intervención en una evaluación psicológica forense eh, responde a una solicitud que nos ha hecho alguna de las partes involucradas y que esa respuesta que les vamos a dar les va a ayudar a ellos a tomar decisiones. No se resuelven casos con psicología, aunque sí hablamos que había ciertas investigaciones como delitos sexuales o violencia de pareja, que psicología va a aportar bastante a la evaluación, digo, a la investigación jurídica. Y bueno, entre eso vimos que había varias técnicas para llevar a cabo la evaluación, entre ellas la entrevista, que por cierto, la próxima clase, que es el viernes, les voy a hablar de entrevista, y el próximo martes de protocolos de entrevista forense. Y bueno, pues una parte importantísima para poder realizar nuestros dictámenes con estándares científicos necesarios es el uso de la psicometría forense. Bueno, le voy a cambiar. En cualquier momento pueden preguntar y yo puedo ir viendo ahí en el chat y pueden dejar sus dudas ahí, por favor. Bueno, antes que nada hay que hablar que ya hay un gran esfuerzo por regular el uso de las pruebas psicométricas a nivel mundial. Son estándares y directrices que se han desarrollado pues precisamente por la mala práctica y por las grandes fallas metodológicas que se estuvieron cometiendo, que yo espero que ya no, ¿verdad? Estas directrices son internacionales, son científicas y son diseñadas por instituciones educativas, universidades, institutos de investigación y son a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos y la Comisión Internacional de Test, que son, como les repito, organizaciones tanto nacionales como internacionales que han desarrollado lineamientos mínimos para poder usar las pruebas psicométricas. También, por supuesto, han desarrollado códigos éticos y deontológicos
para el uso adecuado de estos test. Y bueno, pues eso tiene desde 2000, fíjense, 2002, 2005, y estamos 20 años casi después, y parece ser que apenas nos vamos enterando. Por supuesto que ya hay muchos, ¿no? que las conocen y que saben estos lineamientos, estos requisitos, y que además esto es para la psicología en general, y que en la psicología forense tienen un mayor peso o un mayor compromiso para apegarse a ellos. Para esto, estas instituciones y estas asociaciones han realizado dos grandes estrategias. Son que van dirigidas hacia los usuarios, pero también hacia quien vende estas pruebas. ¿Quién las vende? Pues editoriales. Por ejemplo, en España tenemos T Ediciones y en México las trae Manual Moderno o Vesalius. Y bueno, tienen aquí en México, cada país tendrá su editorial, ¿no? Con el cual ustedes puedan comprar sus pruebas psicométricas, pero bueno, muchas las trae directamente desde España. Sus costos, algunos son elevados, algunos, porque vienen en euros, pero la mayoría son bastante accesibles, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que también hay que informar, porque pensamos que comprar pruebas originales es muy difícil, ¿no? Casi inalcanzable. Ya cada vez está más al alcance de muchas personas y bueno, es una necesidad. Ya no podemos seguir haciendo informes periciales con fotocopias o con solo pruebas de lápiz y papel, porque pues el mismo material es bastante accesible en costo, sobre todo en instituciones, ¿no? del Estado. Y bueno, de manera particular, ahí sí no hay como, digamos, grandes limitaciones, porque cada prueba que uno compra es una inversión y esa inversión se va a recuperar en nuestras evaluaciones. Se cobra cierta cantidad precisamente por usar pruebas originales y pruebas actuales, que a veces, desafortunadamente, nuestros colegas institucionales está fuera de su alcance, no por cuestiones personales, sino institucionales. En la medida de lo posible, la institución tendrá que caminar hacia estas metas de que todos los peritos utilicen sus pruebas, incluso en línea, ¿no? Pero bueno, si no se los solicitan ustedes y si no las conocen ustedes, los que trabajan, la gente que está encargada de tomar esas decisiones, no les va a llegar a decir, oye, vi un curso o vi una prueba que es nueva, ¿cómo ves? ¿La compramos? Esa solicitud debe de venir de ustedes, para lo cual las deben de conocer y deben de saber para qué les van a servir. Bueno, porque hay muchísimas y qué les pueden aportar. Regresando a esto de las estrategias de las instituciones que se encargan de regir digamos, el correcto uso de las pruebas, una de ellas es la estrategia restrictiva, es decir, que las pruebas no estén al alcance de profesionales preparados, ya no nada más psicólogos o titulados o carreras afines, porque hay algunas pruebas que sí pueden usar los médicos, los psiquiatras, ¿cómo se llaman? Los criminólogos, los victimólogos, pero bueno, independientemente de que estén, incluso un psicólogo que tenga la cédula y todo, eso no quiere decir que esté capacitado para poder utilizar pruebas psicométricas y sobre todo las últimas, por lo cual constantemente estas editoriales en sus páginas y en sus Facebook están promoviendo capacitaciones tanto gratuitas como con costo, y muchas de ellas impartidas por personas que o adaptaron las pruebas o las crearon, o que ya han sido certificados, bueno, capacitados y certificados en el uso de ellas. Entonces, la idea es que no creas que usar una prueba psicológica es nada más comprarla y irte al manual y revisar las instrucciones para aplicarla. Ya cuando la tenga aplicada, ya veré cómo la califico, ¿no? Y si no, pues pregunto. Y si estoy en un grupo de psicólogos, pregunto, ¿alguien sabe calificar tal?
No, eso es precisamente lo que se quiere evitar, que realmente si vas a usar una prueba es porque ya la conozcas, no solo en sus indicaciones, en sus instrucciones y en su calificación y luego en su descripción, sino también en lo que estás evaluando. Es decir, si estás usando una escala de ansiedad, mínimo, partimos de que conoces todo el desarrollo teórico de la ansiedad. Todas estas pruebas traen manuales que hay que revisar, hay que leerlos, hay que conocerlos y bueno, muchas de ellas pues se pueden ya calificar únicamente de manera electrónica, es decir, no hay unas plantillas de calificación. Esto es parte de este uso restrictivo porque pues si tú tienes el manual y cómo se califica o las plantillas, bueno, pues cualquiera las puede calificar. Pero si la calificación se va a hacer en una plataforma donde te vas a registrar y y la editorial y además todos los datos que tú captures ahí se van a ir a una base para ir acrecentando las muestras, se tiene un mayor control de su uso. Entonces, estudiar psicología no es sinónimo de saber utilizar estas pruebas psicométricas y menos de las que se requieren en el ámbito forense. Es como pensar que un psicólogo que terminó la carrera puede dar psicoterapia. Eso sí nos queda ya hoy bien claro a muchos, ¿verdad? No, no se puede, se tiene que formar, especializar y en la parte de psicometría también esto debe de suceder. De, eh, si no es que llegar hasta la certificación, porque certificarse tiene como diferentes connotaciones en diferentes países. Por ejemplo, en México se malentendió la certificación como si necesitara un documento extra, ¿no? De mi conocimiento. Aparte, por ejemplo, tomo un diplomado y me dan el diploma. Pero dice, no, es que tiene que ser un certificado. Y entonces así se le llama a los diplomas en otros países. Y entonces esto da como resultado que ahora se ofrezca la certificación. Ahora, ¿quién te va a certificar y cómo te va a certificar y cuánto te va a cobrar y cada cuándo lo va a hacer? Eso es lo que es un relajo, ¿no? Porque bueno, hay quien ni siquiera hace examen para certificarse, termina el diplomado y ya les entregan sus dos documentos. Claro, con un costo diferente, ¿no? Bueno, esta estrategia restrictiva es muy importante porque bueno, y también va muy unida a la ética, porque bueno, por más que uno quiera tener el control, no va a faltar alguien que diga, bueno, yo ya lo conseguí en PDF, el manual y todo, pero no hay forma de calificarlo más que entrando a la plataforma. Te vas a tener que dar de alta, vas a tener que poner un correo y vas a tener que pagar tu uso. Ahora, los usos no son tan caros. Voy a hablar en dólares como para que se den una idea, porque no sé si haya personas de otro país, pero bueno, puedes encontrar desde usos de $10 hasta de $100, ¿no? Por persona, por uso, ¿no? Para que te dé el perfil. Y algunos te arroja el perfil y una pequeña descripción de cada escala. Y otros, solo el perfil. Y entonces te vas a tu manual, el que ya tienes. Así a la antigüita, ¿se acuerdan cuando calificábamos, por ejemplo, el MPI 2, que usábamos plantillas y luego ya el perfil, nos íbamos a nuestro manual? Y algunas otras pruebas dicen, bueno, también si tienes una gran carga de trabajo o si quieres facilitarte la vida, también te puedo vender el informe, que es diferente a la gráfica y el informe es la descripción de esa gráfica. Claro que tiene un costo extra y por lo general sí es un costo elevado. Si un uso cuesta $10, vamos a poner un parámetro, un uso anda como en $50, es decir, como 5 usos, ¿no? Un informe de estos que te dan. Es la manera de tener restringido el uso de personas que sí estén capacitadas eh, para utilizarlas. La siguiente estrategia es la informativa, es difundir todo lo que se pueda sobre los test. Cada año, cada una de estas editoriales sube un PDF que se puede descargar, que es un catálogo de las pruebas y te dice novedades o te dice nueva actualización o nueva versión.
te explica todo. Creo que todos han visto estos manuales de pruebas, que algunos le llaman folletos también, pero son como de 100 hojas, que vienen incluso a veces por áreas, que si el área clínica, que si el área forense, y además te dice quién lo puede utilizar, qué confiabilidad tiene, para qué sirve. Entonces es una forma de estar manteniendo informados a las personas permanentemente, además de las capacitaciones que les decía, que las ofrecen a veces de manera gratuita. Es importante que, por ejemplo, los de México entren a la página del Manual Moderno y busquen el apartado de pruebas y ahí van a encontrar los catálogos. Por cierto, en enero seguramente va a salir el nuevo catálogo de pruebas. Ahí es cuando uno se va enterando de las nuevas pruebas o ya que están adaptadas a nuestro país. Cada país pues tendrá que buscar su editorial, ¿no? O entrar pues de plano, por ejemplo, a Vesalius o no, Vesalius, no, a Manual Moderno, no, a T Ediciones, que es como la internacional, y ver quién la distribuye, qué editorial se distribuye en su país. Esta editorial, las que van a distribuir las pruebas, deben de ser editoriales autorizadas y con renombre, es decir, que no se preste a que solo alguien, ¿no?, se le ocurra hacer una prueba y va en cualquier editorial X, pequeña, y quiere publicarlo. Se trata de que esos manuales tengan un respaldo, digamos, de validez, de fortaleza, de cientificidad detrás. No nada más es yo me la invento y ya, porque alguien la publicó, ya es una prueba que puedes utilizar. Entonces, bueno, si vemos que ya es más complicado, porque la verdad nos complican la situación de no calificarlos con copias fotostáticas, pero tienen una razón de ser para restringir su uso y para asegurarnos que las personas que los están utilizando de veras estén capacitados. Ahora, para usar cualquier prueba, siempre hay que saber qué mide esa prueba y entender lo que se está midiendo y para qué me va a servir en el caso particular. Es una constante en los grupos de libros que tenemos que pregunten, miren, cosas tan específicas como, ¿qué prueba psicológica aplico para una niña de 8 años que está siendo abusada sexualmente por su tío? Como si hubiera una prueba específica para niñas de 8 años y con esas características. Para eso se tiene que conocer el fenómeno del abuso sexual infantil, el impacto psíquico que conlleva el abuso sexual infantil, conocer la afectación y después conocer qué escalas o pruebas psicométricas podrían identificar esa afectación. Y es así como tú vas a saber qué pruebas vas a utilizar. Y a lo mejor una de esas pruebas la puedes ocupar en otros muchos casos y en otros muchos niños, pero además la elección de las pruebas no nada más es de acuerdo al caso, también de acuerdo a la persona que vas a evaluar. Habrá escalas que requieran cierto nivel de escolaridad o algunas pruebas o algún rango de edad específico. Entonces, si no te sirve esa, bueno, hay muchas otras más. También en los casos donde algunos peritos intervienen para hacer una evaluación pericial y la persona ha tenido una en los últimos 6 meses y te están pidiendo el mismo objetivo. Entonces, sabemos que estamos limitados un poco en no aplicar las mismas pruebas que el perito anterior, si es que no han pasado 6 meses. Si pasaron más de 6 meses, ya se pueden utilizar. Entonces, bueno, ¿cuáles aplico? Pues hay muchísimas más, nada más que hay que conocerlas. En nuestro canal de YouTube van a encontrar muchos maestros que muy amablemente han contribuido a difundir esto. Cada maestro que da las pruebas es experto en esa prueba. Hay maestros que no manejan otras pruebas, ¿no? Y siempre tenemos un control a ver quién maneja tal, pero manejar es no nada más que la tenga, sino que la haya usado en dictámenes. Y algunos maestros, por supuesto, también, me incluyo yo, hemos estado aprendiendo de los otros e ampliando nuestros conocimientos en psicometría. Entonces, bueno, hay que saber a quién vamos a valorar, qué vamos a valorar
y que nos están solicitando. No nada más que me refiero si es abuso sexual, si es violencia de género, sino que me están solicitando, porque no es lo mismo la cuantificación del daño a, por ejemplo, el impacto o la vulnerabilidad victimal o la vulnerabilidad psicopatológica. Dependiendo de todo eso, vas a elegir tus pruebas. Por ahí más adelante dice que no debemos tener una batería estándar de pruebas, que son las mismas que ocupas siempre en todos los casos, independientemente, por ejemplo, supongamos, hay alguien que está en la Fiscalía de Delitos Sexuales y que siempre en todas sus víctimas utiliza las mismas pruebas. Eso es lo que no te aconsejan, porque bueno, no todas las víctimas son iguales, aunque en todos los casos te llegan a pedir lo mismo. Incluso, bueno, vas a tener menores de edad, adultos, también vas a tener hombres, vas a tener diferentes conductas criminales que van a ser diferentes delitos. Entonces, debes de tener, no sé, a lo mejor 3, 4 opciones de cada una de las pruebas que van a medir ciertos aspectos específicos, por ejemplo, del impacto de la violencia sexual, unas 3, 4 que tengas de inteligencia, unas 3, 4 que tengas neuropsicológicas, unas 3 o 4 de psicopatología y otras más de personalidad, más las pruebas de simulación. Hay de simulación de síntomas que simulan malestar o detecta la sobresimulación o la disimulación, esconder ciertas patologías, y también hay de simulación de memoria, así que hacen como que no se acuerdan y bueno, la verdad están fingiendo que tienen fallas de memoria. Entonces, bueno, es una batería completa que no se debe de restringir número uno, por cuestiones económicas, sobre todo institucionales. Y repito, si no la solicitan ustedes, si no hacen escritos, si no lo fundamentan, porque es necesario transitar de las de lápiz y papel, las proyectivas o semiproyectivas, por ejemplo, por ahí también usan mucho el frases, que es semiestructurada, que aporta mucho, pero necesita fortalecerse con otras psicométricas. Pero bueno, a veces es la más estructurada que tienen acompañada de proyectivas. Entonces, para solicitarlas, las tienen que conocer y justificar científicamente hablando, ¿no? Porque no es que sea digamos, un berrinche que ustedes quieren que nada más les compren esas pruebas. Tiene una razón de ser. Y bueno, también debemos de conocer exactamente qué va a medir esa prueba. Por ejemplo, no falta por ahí que alguien diga, ¿alguien tiene la escala de psicopatía? Y uno diría, wow, va a evaluar psicopatía, ¿no? Pero luego dice, y por ahí libros que me digan qué es la psicopatología, psicopatía. Dices, entonces va a ir aprendiendo sobre la marcha las dos cosas. Entonces ni siquiera debería de meterse, les digo, esas ya son cuestiones éticas, ¿no? Entonces, por cierto, la última clase de este módulo será ética pericial, que no es o sea, no es mi moral, ¿no? O mi ética particular, personal, mía de Claudia, ¿no? Sino es la que se maneja, por ejemplo, en la APA, por así decirlo. Entonces, no puedes utilizar pruebas que no conoces de manera adecuada lo que está evaluando. La ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, los indicadores, la resiliencia, ¿no? Hay una escala de resiliencia y ni siquiera saben la definición de resiliencia. Y bueno, se debe de conocer bien la temática que se va a explorar a través de esa prueba. Y bueno, y después también cómo eso te va a contribuir a tu evaluación psicológica. ¿Para qué aplico esa prueba? Nada más porque se ven bien que sean 7 en lugar de 5. Y además recuerden que en cada dictamen o informe pericial que hacemos tenemos que justificar qué pruebas se van a utilizar, sobre todo para no saturar a la persona de técnicas que pudieran desgastarla en el proceso. Si de por sí una evaluación psicológica es bastante compleja, ahora aplicarle nada más 10 pruebas, porque a veces piensan que más es mejor y no es así. Pero tampoco se trata de hacer pruebas con 2 o 3 psicométricas, digo, proyectivas nada más. Ay, perdón, tengo mucha alergia. Entonces, bueno,
los requisitos mínimos, conocer bien el manual. El segundo punto es conocer el manual. ¿A qué población va dirigida? ¿Qué escolaridad? ¿Qué edad? Algunas pruebas son muy específicas. Siempre les digo a los alumnos de licenciatura de psicología que hagan sus fichas técnicas de cada prueba y las estén, pues, las tengan a la mano continuamente y revisando continuamente hasta que se las aprendan. Porque, bueno, finalmente cuando tú vas a juzgado te van a preguntar tu metodología y vas a decirle, te pueden preguntar cualquier cosa de esas pruebas que utilizaste, desde la confiabilidad del autor, el año, el material, las instrucciones, qué evalúa, todo. Entonces, bueno, hay que tenerlo como muy fresco y las fichas, las tarjetitas son muy cómodas. Entonces, conocerlos bien porque a veces hay en las metapericias, una de las fallas más comunes o más constantes es precisamente el uso de pruebas psicométricas. El uso de pruebas psicométricas ya descontinuadas que no están a la venta, porque como veremos más adelante, te dice un criterio importante para usar una prueba es que la prueba todavía esté a la venta. Eso quiere decir que si está a la venta, no está a la venta, está descontinuada y que provenga de una editorial autorizada y que tenga su manual, porque hay algunas que no tienen manual, ¿no? Entonces, eh, esto es de los conocer bien a quién voy les decía en la metapericia, a veces aplican pruebas dicen, tengo un niño y aplican una prueba, pero el niño tiene 6 años y cuando revisas la ficha técnica de esa prueba específica que le aplicó a ese niño es a partir de los 8 años. Y entonces nada más leyó para niños, pero no vio que eran niños de 8 años para arriba. Y bueno, uno diría, pues se tendría que haber dado cuenta cuando la calificó y se dio cuenta que no había baremos para ese rango de edad. No, no sé cómo funcionará eso, pero la describen. Bueno, entonces, esos son los dos puntos. Y bueno, les decía que el uso de pruebas psicométricas en una evaluación psicológica forense debe de cubrir requisitos que justifiquen su aplicación de acuerdo al caso en particular. Por ejemplo, si vas a evaluar daño psíquico, como para qué evalúas cuantificación de daño psíquico. Ya pasaron 2 años, ya en su momento fue identificado tal vez al inicio de los 2 primeros años el daño, incluso ya tiene sentencia el sujeto, y entonces, ¿para qué vuelves a aplicar pruebas para ver si tiene afectación? Lo que quieren saber es el grado de afectación, porque dependiendo del grado va a ser el número de sesiones que se les va a sugerir de intervención. Y bueno, a lo mejor dices, tiene depresión, sí, pero ¿qué nivel de depresión? ¿No? Sería más importante usar escalas que cuantifiquen ese daño, más que las describa de manera cualitativa. O puedes usar pruebas cualitativas, pero incluyendo a fuerza cuantitativas, por la intensidad del daño que va a ser muy importante ubicarlo. Que puede ser negativa, volver a evaluar. Ahorita más adelante viene. Es la parte de, miren, específicamente no me acuerdo del libro, yo soy bien mala para los libros, ¿no? Yo admiro esos maestros que se tienen aquí los libros y los autores que te dicen tal autor, tal libro y hasta en tal página, ¿no? Que debería de ser así, ¿eh? Pero se habla de un aprendizaje, ahorita que hable de validez y confiabilidad, va a abordar una parte de eso. A ver qué dice aquí. Una pregunta, ¿existe alguna prueba que recomiende para evaluar discriminación? Mira, qué bueno que preguntas eso, Jacqueline. Fíjense, es uno de los ejemplos que puse hace ratito. Fíjense la pregunta tan específica. Para evaluar discriminación o tratos inhumanos, estamos ante conceptos totalmente jurídicos. Lo que yo les decía la vez pasada en la clase de evaluación psicológica forense es que eso jurídico lo tengo que transformar a elementos psicológicos, para lo cual tendremos que leer en el Código Penal a qué se refiere discriminación y tratos inhumanos. Ya que me queda claro cómo lo está conceptualizando el derecho, yo tendré que buscar pruebas que toquen alguno de los aspectos o que evalúen, identifiquen alguno de los aspectos en el tipo penal. Y entonces esas son y bueno, ya que identifique
esos elementos, voy a ver, como en teoría ya conozco una gama de pruebas psicométricas y sé que miden, entonces digo, esta me va a servir, esta me va a servir y esta me va a servir, ¿no? Y además, sobre la marcha también, de acuerdo al sujeto, puedes decir, híjole, ya que lo estoy entrevistando, creo que voy a cambiar una prueba, o creo que voy a agregar, o creo que está de más esta prueba, porque también cada persona es particular. Es decir, no todos los casos de discriminación y tratos inhumanos tienen que usar todas las mismas pruebas siempre. Va a haber las variaciones de acuerdo al sujeto, como la edad o alguna necesidad específica o también alguna circunstancia particular del sujeto. Entonces, esto que tú me comentas, Jacqueline, vete luego al Código Penal, lee qué es discriminación y tratos inhumanos, o a la ONU, o al manual de ¿cómo se llama del protocolo de Estambul, y dependiendo lo que tú, no lo que tú, dependiendo de lo que se define ahí, tú solita te vas a dar cuenta qué necesitas. Es como si alguien ahorita me preguntara, ¿y qué prueba aplico para secuestro? ¿No? Bueno, secuestro tú dices, privación ilegal de la libertad, bueno, privación de la libertad no sé cómo diga el tipo penal, así no me lo sé de memoria, pero bueno, van a pedir dinero a cambio de la persona. Entonces dices, bueno, en la lectura de este delito no veo grandes como orientación, ¿no? Porque no falta alguien que diga, ¿y qué le aplico a un secuestrado? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que conocer el fenómeno del secuestro, fenómeno criminal, fenómeno victimológico. Y entonces, ¿qué es lo que dice la psicología sobre las consecuencias de las personas secuestradas? ¿Qué es lo que dice la psicología o la victimología de la vulnerabilidad de las personas secuestradas o del riesgo de victimización, o qué se ha encontrado en la clínica ya como impacto, como consecuencia del secuestro? Y entonces cuando es que tu marco teórico te va a ayudar muchísimo a escoger las pruebas psicométricas que vas a utilizar. Entonces, todo dictamen debe tener marco teórico. Jacqueline, ¿de qué hablarías en tu marco teórico? No vas a hablar de discriminación y tratos inhumanos desde un enfoque jurídico, lo tendrás que abordar desde un enfoque psicológico, es decir, toda la afectación psíquica que va a causar el que una persona sea discriminada o que sufra tratos inhumanos. Y bueno, tu marco teórico te va a guiar en tu metodología y en tus técnicas. ¿Qué es lo primero que les dicen cuando hacen una tesis? Lo primero es el marco teórico. Y recuerden que un dictamen es una mini tesis. Entonces el marco teórico te va a ir orientando. Si ustedes primero trabajan en el marco teórico, no tendrían tantas dudas de qué es lo que voy a utilizar. Ya tienes una idea y luego te vas al caso en específico. ¿A quién se le cometió discriminación o tratos inhumanos? ¿A un menor de edad? ¿A un hombre? ¿A una mujer? ¿A un adulto mayor? ¿O a un incapaz? ¿Y en qué consistió? ¿Cómo fue? Violencia sexual, violencia física, violencia emocional, ¿fue de manera directa o de manera indirecta? Y todo eso te va a ayudar a ir diseñando tus herramientas, bueno, a planear tus herramientas para evaluar. Ahora, debes de tener, por supuesto, información. Ok, estoy creando un procedimiento para discriminar. Ok. Ok. No, no, desafortunadamente no, pero también qué bueno que no. Te voy a decir por qué. Porque es una de las cosas que les quiero comentar. Las pruebas psicométricas no son termómetros, ¿no? Así como para que, órale, ya se la apliqué y salió 100 y entonces es víctima de tratos inhumanos y de tortura y de lo que sea. No, para llegar a esta circunstancia tenemos que unir varias técnicas y los resultados de las pruebas, me voy a volver a adelantar, son, o sea, el puntaje y la descripción de ese puntaje solo son hipótesis que se van a unir a las otras técnicas, a las otras pruebas, a la entrevista, a la observación y al análisis del caso en específico. El análisis me refiero a la carpeta de investigación o bueno, ya lo que sería la carpeta judicializada, leerlo, debes de tener toda la información para poder después integrar todos los resultados. No podemos describir a un sujeto con un puntaje. Por eso digo que qué bueno que no hay, porque, por ejemplo, he visto dictámenes donde víctimas les piden que determinen el daño, les aplican escala de ansiedad, de depresión,
y dos nada más, una, y con el puntaje concluyen que tiene ansiedad y depresión en tal nivel, ¿no? Se van así de tajo al puntaje y todo lo de las demás técnicas que sacaste de información de la entrevista, que también nos ayude a objetivizar ese puntaje que se obtuvo en la escala de ansiedad y en la escala de depresión. ¿Qué de lo que entrevistaste de su vida en su área laboral, familiar, de pareja, escolar, sus hábitos del sueño, alimenticios, emociones, pensamientos, cogniciones, conductas, te aporta para decir que sí hay ansiedad y depresión? Y después, ¿qué dicen las otras pruebas? Porque piensa que solo es una escala, ¿no? Pero, por ejemplo, el MPI también puede medir aspectos psicopatológicos que van a fortalecer esas escalas. Ahora, esas escalas te van a dar un índice de intensidad y las otras te van a dar características. Las otras, por ejemplo, el MPI, el PAI, ¿no? Si son niños hasta el SENA. Entonces, no es tan fácil hacer psicometría como nada más tener una prueba y aplicarla y el resultado es el sujeto. Son hipótesis que voy a contrastar con las otras hipótesis de las otras pruebas. Si tú aplicas 5 pruebas, 3 de psicopatología y supongamos, no, una de psicopatología, una de estructura de personalidad y 2 escalas, y en las 4 está la presencia y consistencia de ansiedad, y en algunas hasta te da el índice de ansiedad, ya puedes incluir como en tus resultados la palabra ansiedad como algo que sí es consistente. Ah, bueno, pero me falta la técnica de la observación, que aparte la veía ansiosa. Y no solo en ese momento, sino todo lo que entrevisté, identifiqué ansiedad en los hábitos alimenticios, en los hábitos del sueño, que se manifestaba en el trabajo, que repercutía en la escuela. ¿Por qué? Porque conozco cómo se manifiesta la ansiedad, las características, y aunque no es necesario que el sujeto me diga, y tengo mucha ansiedad, ¿eh? Y entonces, pero mucha, y entonces, no, es que aparte me lo dijo, porque a lo mejor ni él menciona la palabra ansiedad, pero a partir de lo que tú estás obteniendo la información de la entrevista, te das cuenta que eso es ansiedad. Entonces, no hay pruebas específicas así, ¿no? Con que se apoyan en las pruebas, incluso aseguran que el delito. Ok, sí, sí, esa es una gran falla, precisamente, Mari Padilla, precisamente que cometen mucho, que dicen, no, así salió la prueba, así salió. Oigan, pues si no es un horóscopo, ¿no? No es, el ser humano no es una etiqueta, ¿no? Porque, bueno, todos salieron así igualitos. Ahora que nosotros empezamos a usar el PAI, cuando empezamos a escribirlo, yo le decía a Kevin, ay, pero todos salen igual, o sea, y me daba cuenta que muchos lo ponían exactamente igual así, como si fueran, ¿cómo se dice? Clones todos igual, ¿no? A esos resultados de esa prueba hay que incluir la parte de la entrevista, de las otras pruebas y de la observación y del caso, de lo que se está evaluando. Bueno, entonces, una batería de pruebas es un grupo de técnicas, test o herramientas que se utiliza para medir diversos aspectos del individuo. Se debe de construir de acuerdo al marco teórico, lo que les acabo de decir, cómo voy a elegir mi batería de pruebas dependiendo de mi marco teórico.